En primer lugar, agradecerle el tono de su intervención y el motivo de la interpelación. Yo creo que es un debate sumamente importante que debe tenernos a todos aquí presentes, pero a todo el mundo preocupado por la sociedad, preocupado por esta evolución. Y mi opinión es que tenemos que actuar con celeridad para cortarle las alas a este proceso inflacionario antes de que tenga más coste. Porque estamos ante una experiencia y un fenómeno que, como usted ha dicho, no ha tenido lugar en los últimos 40 años con esta magnitud y que además nos movemos por un escenario de enorme incertidumbre. Y por eso es de justicia hablar con rigor de este proceso y es de justicia hacerlo atendiendo a los términos exactos. Usted ha hablado de inflación de manera general, cuando sabe usted que tiene dos componentes, porque de hecho ya hemos tenido oportunidad de debatirlo, para poder expresar bien cuáles son los componentes más importantes. Uno es el energético y otro es la que se llama inflación subyacente. La inflación subyacente, por ejemplo, está en el 3%, que es la del resto de productos que no son energéticos. La inmensa mayoría de la explicación de este proceso inflacionario tiene que ver con la energía. ¿Y por qué somos tan vulnerables a la energía? Pues la razón es porque no tenemos fuentes de energía procedentes de combustibles fósiles en nuestro país. No tenemos gas natural, no tenemos petróleo y, por lo tanto, dependemos de la situación internacional y externa. Eso es lo que hace que, además, en situaciones especialmente dramáticas como la invasión imperialista que ha hecho Rusia sobre el territorio de Ucrania, haya empeorado esta circunstancia. Y esto hace que se promueva una espiral muy peligrosa en la economía que tenemos que cerrar. Además, usted no lo ha mencionado, o quizás de pasada, pero hay algunos elementos que pueden significar nubes en el horizonte, como es la actitud del Banco Central Europeo, que está en este mismo momento debatiendo si va a subir o no los tipos. Si se subieran los tipos de interés, nuestra economía tendría problemas adicionales. Por eso este es un motivo de preocupación sumamente importante, por cómo afecta a las familias trabajadoras, a las personas consumidoras y cómo puede afectar a la recuperación económica en términos macroeconómicos. Pero debe usted saber desde el principio que el origen de todo esto, que no tiene que ver solo con las consecuencias, pero sí hay que tenerlo presente, es nuestra vulnerabilidad energética. Y esto viene también no solo de la naturaleza y la distribución de estas fuentes energéticas, sino también de la ausencia de ejercicios para sustituir estas fuentes energéticas por fuentes de energía renovables que hubieran hecho mucho menos vulnerable a nuestro país ante esta circunstancia. Es una circunstancia que usted misma lo ha reconocido, es internacional. Bélgica 6,6%, Países Bajos 6,4%, España 6% en el mes de enero. Pero hay otros países más alejados de nuestro entorno, más vulnerables aún, Estonia 12%, Lituania 10,7% y otros que tienen menos vulnerabilidades por las razones que ya le he expuesto. Efectivamente, la energía es uno de esos elementos que tiene que ver con la especulación que se ha realizado en el sistema de asignación de precios del mercado mayorista, también marginalista. Se lo expliqué aquí una vez y tuvimos oportunidad de debatirlo. ¿Cuáles son las respuestas que usted da a todo esto, a un fenómeno complejo que afecta a todos los países? ¿Cuál es la respuesta unívoca que usted da? Bajar impuestos. Legítimo. Pero desde luego no es del todo riguroso. No es del todo riguroso por varias razones. Porque sería riguroso atendiendo a determinados supuestos, pero se lo expliqué ya también en una ocasión en esta Cámara. El mercado energético, por ejemplo, es un mercado oligopólico, es un mercado de demanda inelástica. Y usted lo ha debido de comprobar como usuaria y persona consumidora cuando llena su depósito de su coche si tiene coche particular. Habrá comprobado que cuando se bajan los impuestos no necesariamente baja el precio. Igual que ocurre cuando el precio de la gasolina sube el precio del barril, la fuente de energía, sube el precio de la gasolina, pero cuando el precio del barril baja, no necesariamente baja el precio de la gasolina. La razón es que el mercado es oligopólico, la demanda es inelástica y lo que hay es unas pocas empresas que incrementan sus márgenes de beneficio. Por eso, en las políticas públicas, al elaborarlas, hace falta conocer bien de qué estamos hablando, para saber, por ejemplo, que la curva de Laffer, a la que ustedes implícitamente hacen referencia, todos los economistas que no se dejan contaminar al 100% al menos de ideología saben que no hay hechos constatables que lo puedan apuntar y apuntalar. Por lo tanto, no se trata solo de una razón ética de bajar impuestos sería perder dinero para sanidad o para educación y eso es importante en una sociedad democrática. Ese es un argumento válido, necesario. Yo lo apunto.
Pero es que hay una razón más importante, es que no es útil. Es que no es útil para el propósito al que a usted le preocupa y, por lo tanto, lo que hay que hacer es otro tipo de medidas. Ese otro tipo de medidas son las que ha hecho este Gobierno hasta ahora y las que va a seguir haciendo. Intervención fiscal medida y precisa para poder paliar estos procesos. Es lo que hemos venido haciendo en el último año, hemos tenido oportunidad de debatirlo en esta Cámara. Proteger a los sectores sociales más vulnerables de este país, a las personas consumidoras vulnerables. Por cierto, utilizando también en parte una ley que pasó por esta Cámara y, por cierto, tengo que agradecer a sus señorías, fue mejorada con las enmiendas de este Senado. Pero esa ley nos sirve también de marco para proteger a través del bono social y de los bonos diferentes para las personas consumidoras. Proteger el poder adquisitivo de las personas, porque si no interrumpimos esta espiral inflacionaria, lo que vamos a encontrar es que efectivamente muchas familias trabajadoras se van a encontrar con sus salarios rígidos y sus precios de los bienes del consumo subiendo. Y esto se tiene que proteger también a través del fortalecimiento de la negociación colectiva, el fortalecimiento de los sindicatos, porque necesitamos políticas de rentas que permitan que el poder adquisitivo no se pierda para las familias trabajadoras, especialmente en aquellos sectores donde existen grandes empresas oligopólicas que efectivamente llevan bastante tiempo amasando márgenes de beneficios bastante ingentes. Beneficios a las multinacionales en el caso de las energéticas. ¿Qué ocurre con esos beneficios que se han venido llenando de estas grandes empresas a raíz de un sistema mal diseñado, el sistema marginalista del sistema mayorista? Es decir, ese sistema que asigna unos precios a la energía en el inicio de la cadena, donde el gas demarca y influye y determina el precio también de las energías renovables, por lo tanto, concediendo unos beneficios caídos del cielo para las grandes empresas. ¿Qué ocurre? ¿Qué hacemos como país? ¿Permitimos eso mientras las familias trabajadoras se empobrecen? Mi opinión es que no, que hay que intervenir también en esa faceta, pero eso va en la dirección contraria de lo que usted misma ha apuntado. Esperamos en ese sentido la dirección y las respuestas que se den en el Consejo Europeo, porque como es un problema internacional, será un problema también tratado en el Consejo Europeo del próximo 24. Un Consejo Europeo que tendrá que tratar sobre cómo la vulnerabilidad energética va a permitir que se contamine el resto de precios. Por cierto, no solo se han interrumpido los flujos de la materia de la energía, entendida como combustibles fósiles, como el gas natural o el petróleo, también de muchas materias primas, también de minerales, también de alimentos. Y eso efectivamente es un canal por el que nos va a afectar a las personas consumidoras en nuestro país. Estamos ante un proceso que se llama, en algunos ámbitos, la fiebre de la tabla periódica, porque estamos hablando de recursos escasos, de minerales no renovables, de fuentes energéticas no renovables. ¿Esto a qué nos empuja, señora Sanz? Nos empuja a tomarse en serio la necesaria transición ecológica para dejar de ser tan vulnerables. Esto también es parte de las medidas. Por lo tanto, hablamos de soberanía energética, hablamos de protección del poder adquisitivo, hablamos de negociación colectiva y blindar los derechos de las familias trabajadoras, hablamos de proteger a los sectores vulnerables más vulnerables de nuestra sociedad, hablamos de intervenciones fiscales precisas, no ideológicas, no para la agitación, no para la promoción de determinadas ideas y tópicos ideológicos, sino basadas en la evidencia científica, es decir, un conjunto de medidas que están diseñadas específicamente para el problema concreto, un problema concreto que no es cualquiera, es un problema muy serio, es un problema que afecta a toda la Unión Europea y que afecta especialmente a aquellos que no tenemos fuentes de energías, de combustibles fósiles propias y que somos vulnerables, por lo tanto, a esas volatilidades como las recientes, no solo las de la guerra, sino también las anteriores. Por lo tanto, senadora Sanz, yo creo que si esto no lo tomáramos todos realmente en serio, estaríamos mucho más de acuerdo de lo que pudiera parecer al principio. Pero desde este Ministerio seguiremos trabajando con las leyes que hemos defendido aquí en esta Cámara, que seguiremos defendiendo con las normativas que vamos acompañando en los diferentes reales decretos y, desde luego, teniendo muy claro algo. El consumo es un elemento, es un fenómeno, es un evento asimétrico y no neutral. Es asimétrico porque no afecta por igual a todas las clases sociales y es no neutral porque define y modula el tipo de sociedad que tenemos también en su impacto ecológico. Por eso es tan importante darle importancia a cómo ejercemos el consumo y para eso lo más importante es proteger a las familias trabajadoras ante este trance. Ahora mismo
atajar la inflación es posible, con un coste, pero es posible. Y para eso el Gobierno vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. Y eso es lo que estamos haciendo hasta ahora en un proceso inflacionario que ya venía de antes y que se ha agudizado a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Pero necesitamos también que el resto de partidos políticos se sitúen en las coordenadas que merece la situación política y, sobre todo, la magnitud de este problema. Muchas gracias.